vamos a seguir viendo que la parte cinemática, vamos a ver si tenemos suerte de hacer unos problemas hoy día, digamos, para ver cómo se aplica esto. En principio, bueno, nosotros la clase pasada hemos estado viendo todo lo que sería la parte de los conceptos de cinemática, en donde hemos visto lo que era distancia, lo que era desplazamiento. Acuérdense, en distancia es una magnitud escalar, el desplazamiento es un vector, ya hemos visto justamente lo que era velocidad, que era un vector, y era lo que era el desplazamiento en función del tiempo, el concepto de velocidad media, que era la velocidad promedio, y se tiene en cuenta justamente lo que es el espacio recorrido, el desplazamiento, digamos, del recorrido, y posición final menos posición inicial, referido a lo que es el tiempo. Habíamos visto lo que era la aceleración, que era justamente lo que era la variación de la velocidad en función del tiempo, y bueno, digamos lo que, vi también lo que era lo que era velocidad, y también, digamos, lo que era eh, la aceleración, hemos visto lo que era trayectoria, lo que era desplazamiento, distancia, y lo que era rapidez. La rapidez era justamente lo que era distancia en función del tiempo, que justamente es una magnitud de tipo escalar. Bien, bueno, ahora vamos a empezar a ver, ya teniendo los conceptos que hemos visto en la clase pasada, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de movimientos que nosotros tenemos. Acuérdense que nosotros en la parte de esto vamos a ver todo lo que es la parte cinemática lineal, o sea, digamos, cuerpo que se desplaza justamente en una sola dirección, y ya sea en la dirección X o la dirección Y, vamos a ver justamente, después vamos a continuar viendo justamente lo que es ahora estamos viendo todo lo que es desplazamiento lineal, sobre todo sobre el eje de las X, y después vamos a ver justamente lo que es desplazamiento en el eje de la Y, que es caída libre, y lo que es tiro vertical. Y después, a continuación de eso, después que veamos eso, vamos a ver lo que es tiro oblicuo, que es el movimiento justamente en dos dimensiones. Y acá acuérdense siempre que los conceptos son lo que es tener claro, lo que es pues ya saben lo que es el tiempo, tenemos lo que es distancia, lo que es desplazamiento, lo que es velocidad, velocidad media, velocidad instantánea, también hemos visto, y también lo que es aceleración, aceleración media, en este caso siempre nosotros, o aceleración instantánea, nosotros siempre que hablamos de lo que es aceleración, va a ser aceleración media, por lo que daríamos todos los movimientos que nosotros podemos llegar a estudiar, y justamente lo que es con la aceleración constante. Bueno, teniendo en cuenta, o sea, que la aceleración no varía en función del tiempo, y vamos a ver, por ejemplo, los diferentes tipos de movimientos justamente con la aceleración constante. Lo que nosotros vemos siempre, los problemas que vamos a ver ahora en lo que he cursado esto, son todos con la aceleración constante. En principio, fíjense, el movimiento más sencillo, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, donde en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración, o sea, la velocidad es constante, la trayectoria es una trayectoria rectilínea, o sea, aquí la aceleración es, al ser la velocidad constante, la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque aceleración es lo que es variación de velocidad en función del tiempo. Al no haber variación de velocidad, quiere decir justamente que no hay aceleración. Acuérdense que la aceleración es justamente, ya sea que sea positiva o negativa, va a originar justamente lo que es una variación de la velocidad. Al no haber variación de velocidad, la aceleración es cero. Y acá, fíjense, nosotros teníamos lo que era la velocidad media, que es constante, también, o sea, la velocidad constante, la velocidad instantánea y la velocidad media también son constantes, entonces vamos a tener, fíjense, en velocidad media, que es justamente igual que la velocidad instantánea, lo que es la variación de lo que es el desplazamiento. Desplazamiento en función del tiempo. Desplazamiento es un vector. Acuérdense que es, digamos, lo que es la posición final, menos lo que es la posición inicial, respecto a lo que es el tiempo, o sea, el delta de t. Un poco, digamos, haciendo pasaje de término a partir, o sea, esta es la expresión que tenemos, la única que tenemos para poner el movimiento rectilíneo uniforme. Y acá, por ejemplo, si queremos obtener, por ejemplo, cuál es la posición final, o sea, cuál es la posición final, haciendo pasaje de término, vamos a ver que es igual a lo que es la posición inicial, más lo que es la velocidad, que es constante por el delta de t. Entonces, pasando delta de t para el otro lado, haciendo pasaje de término, llegamos a esta expresión, donde
El delta de t, lógicamente, es la variación entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Es la única expresión que tenemos para el movimiento rectilíneo uniforme y ahora fíjense, esta, por ejemplo, esta expresión nos permite calcular, lógicamente, la posición del cuerpo con respecto al tiempo, en función del tiempo. O sea, si tomamos, por ejemplo, que el tiempo inicial es 0, esto se reduce a t0 igual a 0, se reduce a esta expresión. ¿Tá? Y esto, fíjense, esto implica que, lógicamente, haciendo siempre, acuérdense que nosotros siempre usamos, y acuérdense que siempre en los problemas hacemos lo que es el grafiquito, hacer el gráfico para ubicarlo y no perderlo. Acá, el cuerpo, por ejemplo, lo que es el movimiento rectilíneo, en el eje de la X, para acá tomamos como que es positivo. En el tiempo t0 se encuentra la posición x0 y obtenemos la velocidad v, que es constante. Cuando pase un determinado tiempo, en el tiempo t, se va a encontrar en el punto x y va a tener la misma velocidad. La posición x la vamos a tener, va a depender de la posición x0 más lo que es la velocidad del tiempo. Acá fíjense, en el origen, en principio estaría por acá. O sea que si el origen está por acá, o sea que con respecto al origen tiene una distancia x0, ¿ya? En donde con respecto al origen, fíjense en el origen donde se toma lo que es el movimiento, la posición x va a estar dado, la posición x respecto al origen va a ser x0 más lo que es el producto, la suma, digamos, lo que es el producto de la velocidad por el tiempo. Bien, el tiempo que le llevó a trasladarse desde x0 hasta el punto x. Si nosotros ahora representamos gráficamente, fíjense bien siempre, porque estos siempre tienen problemas para hacer la representación de esto. Si nosotros representamos gráficamente, muchos problemas le van a pedir que haga la gráfica de la representación de la magnitud de función del tiempo. Entonces, para el movimiento rectilíneo, fíjense, si nosotros representamos los sistemas de eje cartesiano, lo que es la velocidad en función del tiempo, ¿cómo es la velocidad? La velocidad es constante. Esto significa que en todo tiempo, fíjense, tanto en el tiempo t0 como en el tiempo t, la velocidad es constante, por lo tanto va a ser una recta paralela a lo que sería al eje donde tenemos el tiempo. Porque la velocidad prácticamente no varía, siempre tiene el mismo valor, en cualquier posición la velocidad siempre va a tener el mismo valor. O sea, por eso la velocidad es constante. En el caso, por ejemplo, de lo que es la representación de lo que es el desplazamiento en función del tiempo, fíjense, acá veíamos que para el instante x0, para el tiempo t0, se encuentra la posición x0. O sea, en el tiempo t0 se encuentra la posición x0, y después cuando ha pasado un determinado tiempo, se encuentra la posición x en el tiempo t. Entonces, fíjense cómo ha sido lo que es el desplazamiento, va a ser uniendo lo que es el origen, el punto, digamos, donde empezó el movimiento, uniendo, digamos, con lo que es una línea recta. Si ustedes se fijan, lo que ustedes tienen acá, esto que tenemos acá, acuérdense cuando tengan que hacer la representación gráfica, siempre, esto por ejemplo que ustedes tienen acá, es lo que es la expresión matemática de lo que es una recta, donde, fíjense, esto es igual como ustedes veían, ven en la parte de lo que es, en la parte tanto en la parte de matemática, ustedes van a ver, esto es lo que es la función de una línea, de una recta, donde x, o sea, esto es como igual cuando dicen y en función de x, dicen y igual a qué, a lo que sería a más b por t, a más b por a, y ponen y igual a más lo que sería b por x, en donde x es lo que es la variable independiente y es la dependiente. En donde el valor de x0, el valor de a, digamos, donde ustedes ven el valor de a, de la expresión, digamos, de tipo de lo que sería lo que sería la ecuación de una recta, esto sería lo que se llama la ordenada al origen. La ordenada al origen, y el valor de b, que aparece acá, digamos que sería, esto sería, me está indicando la pendiente que tiene esa recta, ¿no? No sé si les queda claro cómo el tema. O sea, esto, fíjense, esto vendría a ser lo que es la expresión matemática de lo que es una recta, de lo que es lo que sería la ecuación de la recta. Fíjense que cuando t vale 0, si nosotros damos valores, cuando t vale 0, el valor x va a valer x0, que sería lo que tenemos acá. Cuando vale t0, x0, x vale x0.
cuando vamos variando t para cada valor de t, ¿qué pasa? El valor de x va a ir cambiando, pero va a ser, va a ser esto lo que es la expresión matemática o la ecuación de la recta. ¿Ah? Entonces, esto siempre, en el movimiento rectilíneo, la representación matemática de lo que es el desplazamiento en función del tiempo va a ser así, o sea, es una línea recta. ¿Ah? Y acá fíjense, al ser con lo que hacer una recta, en el movimiento rectilíneo, el cuerpo, digamos, va a ir recorriendo espacios iguales, o sea, desplazamiento, tener desplazamiento iguales y el tiempo igual. ¿Tá? O sea, para lo mismo delta de t, o sea, los desplazamientos siempre son iguales. ¿Tá? Porque la velocidad es constante, o sea, para el mismo valor de delta de t, el delta de x va a ser exactamente el mismo para cada delta de t. ¿Estamos? ¿Se le queda claro esto de la parte de la representación gráfica? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, bien. O sea, fíjense que un poco acá ustedes ven esto, lo que vendría a ser el valor de la velocidad, igual como lo que es la ecuación de la recta, el valor de v que está indicando justamente cuál es la pendiente que tiene esta recta. ¿Ah? La inclinación que tiene esta recta depende justamente de v. ¿Ah? De que el v viene a ser justamente, le va a indicar la inclinación que tiene. Si cuando v es más grande, esta recta justamente va a ser mayor. ¿Ah? Va a tener mayor inclinación, o sea, va a tener mayor pendiente. Cuando mayor es la velocidad, mayor es la pendiente. Por eso justamente la inclinación, o sea, digamos, el valor de la pendiente que tenemos acá, en la representación de x en función de t, es la representativa de lo que sería la velocidad. ¿Ah? Y si nosotros analizamos, por ejemplo, acá, el área que tenemos acá abajo, es la representativa de lo que es el espacio, o sea, el desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es velocidad por tiempo. O sea, v por delta de t, y v por delta de t es lo que es la superficie que tenemos acá, debajo de lo que sería, o sea, el área esta es representativa de lo que es el espacio, ¿está? El desplazamiento. Bien, un poco estamos ahí, fíjense lo que es la representación, lo que no tenemos lo que es la velocidad, y el área que tenemos acá, esto sería la representación de lo que sería ese desplazamiento, o sea, el delta de x. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Después tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿qué significa? Seguimos siempre con la trayectoria o la trayectoria rectilínea, y en este caso la aceleración es constante. ¿Sí? O sea, la aceleración, hay una aceleración constante, por lo tanto, si hay una aceleración, el cuerpo, digamos, lógicamente va a ir, que la aceleración va a ser la causal, digamos, de que el cuerpo vaya modificando, modificando lo que es su velocidad. ¿Sí? O sea, en este caso ya la velocidad no va a ser constante, sino que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, la velocidad va a ir variando. Esa variación de la velocidad, digamos, como son vectores, ustedes pueden, digamos, si, como son vectores, si el vector velocidad y el vector aceleración tienen la misma dirección, el movimiento va a ser acelerado. ¿Por qué? Porque para hacer los dos vectores, seríamos coincidentes en cuanto a la dirección, el movimiento justamente va a ser de tipo acelerado. Si la aceleración es un vector, tiene opuesto, o sea, tiene una dirección opuesta a lo que es el vector velocidad, directamente el movimiento va a ser desacelerado, o sea que el vehículo o el cuerpo va a ir disminuyendo su velocidad a medida que va aumentando, a medida que va pasando el tiempo. Bueno, fíjense acá el concepto de aceleración media, lo que era la variación de la velocidad en función del tiempo. Delta de v es siempre, acuérdense, siempre en este caso tenemos lo que es velocidad final menos velocidad inicial, respecto a lo que sería el tiempo final menos el tiempo inicial. O sea, delta de v, velocidad final menos la velocidad inicial, respecto a lo que sería el delta de t, tiempo final menos tiempo inicial. Acá fíjense, haciendo pasaje de término, o sea, acá tendríamos lo que es una definición de lo que es la aceleración, acá pasando justamente haciendo pasaje de término, pasamos lo que está como denominador, pasamos para el otro lado, vamos a tener justamente esta igualdad, y de acá, fíjense, podemos tener la expresión para conocer, por ejemplo, a partir de lo que es la velocidad inicial,
conocer la velocidad final a partir de la velocidad inicial, que va a ser igual a lo que sería velocidad inicial más lo que sería la aceleración por el delta de t. Delta de t es tiempo final menos tiempo inicial, y tenemos justamente la primera expresión, digamos, que nos relaciona la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y con el tiempo. Ustedes fíjense que siempre, acabo de ver que nosotros tenemos prácticamente para el movimiento rectilíneo uniforme una sola expresión matemática, que es la que hemos visto recién, espacio final igual a espacio inicial más lo que es la velocidad por el tiempo. Y en este caso, en el movimiento variado, tenemos 4 expresiones, digamos, matemáticas que nos relacionan las distintas magnitudes que intervienen en el movimiento. Nosotros, fíjense, en lo que es el movimiento tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Velocidades, tenemos desplazamiento, tenemos la aceleración y tenemos el tiempo. ¿Ya? Y dentro de la velocidad tenemos velocidad final, velocidad inicial. En lo que es el desplazamiento tenemos posición final, posición inicial. Y después lo que sería el tiempo, que tenemos tiempo final, tiempo inicial. Siempre en las 4 expresiones que justamente que relacionan lo que son las magnitudes, no están todas, sino que siempre está faltando alguna de ellas. Y en este caso, por ejemplo, esta primera expresión que tenemos acá, si quieren anótenla para que se acuerden. Acá, fíjense, tenemos la relación de lo que es la velocidad final, velocidad inicial, la aceleración y el delta de t, o sea, el tiempo, pero acá no aparece justamente lo que es el desplazamiento, o sea, no aparece la posición inicial, posición final, no aparece, digamos, lo que es esta expresión, o sea, que estaría, no es que esté faltando, sino que lógicamente no está, digamos, dentro de lo que sería esta expresión. Y nosotros, esto justamente nos permite calcular justamente lo que es la velocidad, cómo varía la velocidad en función del tiempo. Bien, la representación de lo que sería esta expresión, esto fíjense también igual, es una representación también de lo que es una línea recta, donde esto sería lo que es la ordenada al origen, o sea, con el tiempo t0 sería la ordenada al origen, igual como ustedes ven lo que es la ecuación de una recta, lo dice que y igual a más b por x, o sea, y es la variable dependiente, x la variable dependiente. Ustedes cuando le daban valores a x, iban obteniendo lo que era, podrían graficar, digamos, lo que es la representación de y en función de x. Y el valor de y igual a más b por x, el a es justamente lo que es la ordenada al origen, que en este caso sería lo que es la velocidad inicial, y la aceleración va a ser la pendiente que va a tener esa recta. Si nosotros graficamos, fíjense, la velocidad como es así de esta manera, o sea, tenemos la velocidad en función del tiempo. Fíjense, esto sería cuando el tiempo esté cero, esto sería la ordenada de cero, que es la ordenada al origen, arranca desde acá, y en el tiempo t vamos a tener justamente lo que sería, se va a encontrar justamente, va a alcanzar esta velocidad. O sea, esto sería la pendiente que tiene esta recta va a depender justamente de la aceleración. Cuando la aceleración es mayor, justamente esta pendiente va a ser mayor. O sea, lógicamente, al ser mayor esto, la velocidad final va a ser mayor. O sea que un poco la aceleración me va a estar dando por lo que sería la pendiente que tiene esta recta. Acá fíjense, en el tiempo t0, ¿cuánto vale la velocidad final? Vale v0. Cuando para un valor de t, ¿cuánto vale? Vale v0, que sería el mismo valor que tenemos acá, más lo que sería lo que es la aceleración por el tiempo, que sería esto lo que se incrementó en el tiempo t, la velocidad. Y la velocidad final va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Estamos? O sea, esto es lo que es la representación de la velocidad. Y en el caso, por ejemplo, de que nosotros tenemos la velocidad negativa, perdón, que la aceleración es negativa, ¿qué va a ocurrir? La representación gráfica, ¿cuál va a ser? El móvil, o sea, el cuerpo va a arrancar con la velocidad inicial, pero a medida que va transcurriendo el tiempo que pasa, va a ir disminuyendo su velocidad. O sea, en el instante, fíjense, si la aceleración hacia acá cambiamos, y la aceleración es negativa, lo que indica que el vector, la dirección del vector de aceleración es opuesto a la velocidad va a ir disminuyendo a medida que porque al haber un menos acá, esto justamente, el valor de la velocidad final va a ir decreciendo a medida que vaya pasando el tiempo con respecto a lo que es la velocidad inicial. Si nosotros le damos valores, por ejemplo, lo que sería la expresión velocidad final igual a velocidad inicial menos aceleración por el tiempo, o sea, la pendiente negativa,
Cuando tenemos el tiempo t0, el valor de lo que le da t0 estaríamos por acá. ¿Y qué pasa? Ahí dándole valores, esto cuando más grande sea el tiempo, esto va a ser mayor la cantidad que va a ir disminuyendo a lo que es la velocidad inicial. Por lo tanto, al ser la pendiente negativa, a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va decreciendo y en el tiempo t, ¿cuánto va a valer? Va a ser igual a lo que sería la velocidad inicial, menos justamente lo que es la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, pasa a transcurrir un tiempo t, la velocidad final va a ser igual al valor que tenía cuando comenzó el movimiento, la velocidad inicial, menos lo que sería la aceleración por el tiempo. Lógicamente la velocidad final va a ser menor que la velocidad, que lo que es la velocidad inicial. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? A lo que es la parte, lo que es la representación gráfica de esto. Entonces, acuérdense, cuando tengan alguna duda, algo, acuérdense y fíjense en lo que es la forma que tiene la expresión matemática de esto, en donde esto, acá fíjense que la velocidad depende, está en función de lo que es el tiempo, y está en función del tiempo en forma lineal, o sea que esto es lo que sería la representación matemática, lo que sería una recta, ¿verdad? Lo que es la ecuación de una recta, ¿verdad? Y por ejemplo acá, supónganse en el caso la velocidad inicial fuera 0, que arrancaría del reposo, por ejemplo, fíjense, ¿de dónde arrancaría la recta? Justamente del origen, porque cuando el 7 es 0, arrancaría de acá y de acá arrancaría la recta, ¿ah? Porque de 0 es 0. ¿Ah? Bien, y en el caso, fíjense acá, donde si nosotros, por ejemplo, tenemos tanto que la aceleración es negativa, al igual que lo que es la velocidad, esto implica justamente que el cuerpo se está moviendo en una dirección contraria al eje de referencia que nosotros tomamos. Entonces, por ejemplo, acá, siempre, ustedes acuérdense siempre que coincida que cuando el vector velocidad, independiente un poco de lo que es la dirección, si nosotros, por ejemplo, si el vector velocidad y el vector aceleración coincide, el movimiento va a ser acelerado, o sea, la velocidad va a ir aumentando. Si los dos se oponen, o sea, el vector aceleración se opone a la velocidad, el vehículo va a ir perdiendo velocidad, o sea, va a ir disminuyendo su velocidad en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Si los dos, por ejemplo, también, por ejemplo, si el cuerpo, por ejemplo, se mueve en sentido contrario a lo que sería nuestro punto de referencia, o sea, ¿cómo sería eso? En el caso, por ejemplo, supónganse, acá viendo lo que sería, acá tenemos un grafiquito. Acá, por ejemplo, nosotros nos tomamos nuestro eje de referencia, el cuerpo, todo lo que se mueva para acá va a ser positivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos el cuerpo que está en esta posición acá y se mueve con una velocidad para acá? ¿Estamos? O sea, fíjense, si el cuerpo se mueve, o sea, que está, digamos, si tiene una velocidad que es un vector, viene para acá, la velocidad va a ser negativa. ¿Por qué? Porque justamente tiene sentido contrario al que nosotros mostramos positivo. O sea, el cuerpo está acá, arranca de la posición, digamos, de origen, con respecto a lo que es el marco de referencia que hemos tomado. El cuerpo se viene acercando, o sea que viene con una velocidad negativa, porque al ser un vector, el vector va a ser negativo, o sea que el vector velocidad va a ser negativo. Y si acá, por ejemplo, la aceleración también viene para acá, o sea que va a ser negativa, porque al ser un vector y a estar metiendo en la dirección opuesta justamente al que nosotros hemos estado positivo, ¿qué va a pasar? Si bien la velocidad es negativa y la aceleración es negativa, el movimiento va a ser acelerado. ¿Por qué? Porque fíjense en esta expresión, si nosotros, por ejemplo, en esta expresión que tenemos acá, yo tengo justamente la velocidad final. Si el valor de B0 es negativo, o sea, tiene una velocidad inicial negativa, ¿por qué? Porque con respecto a mi marco de referencia, el vehículo se viene digamos, hacia lo que sería el origen, y el vector de aceleración también, digamos, es negativo, porque viene, digamos, en dirección hacia el origen, el movimiento va a ser acelerado. Y ustedes fíjense, si nosotros representamos lo que es la velocidad en función del tiempo, acá, fíjense, en ambos términos, tanto velocidad inicial y acá teníamos velocidad final, va a ser igual a menos la velocidad inicial, menos lo que es la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, al tener los dos signos menos,
¿qué pasa? La velocidad final va a ir aumentando, pero con signo negativo. Porque esto va a ser igual de B final igual a menos B inicial menos lo que es aceleración por tiempo. O sea, que esto nos va a dar el resultado, un valor negativo. Y la representación de gráfica de eso sería, cuando tenemos, por ejemplo, en el tiempo T0, el vehículo tiene la velocidad de cero, negativa. Pero transcurrido un tiempo T, ¿qué pasa? La velocidad va a ir aumentando, pero también va a ser negativa. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo se viene acercando hacia el origen. Un poco para que entiendan, por ejemplo, lo que es el movimiento, tú puedes hacer, digamos, si yo, por ejemplo, tomo, por ejemplo, mi punto de referencia, supongamos lo que es la Plaza Independencia, ese es mi marco de referencia, y digo, bueno, perfecto, yo me quiero trasladar, por ejemplo, hacia el sur, por ejemplo, me quiero ir, por ejemplo, por decir algo, hasta Lunes, y suponiendo que voy en línea recta, bueno, si yo me voy hasta Lunes, ¿qué pasa? Y yo digo, bueno, perfecto, yo tomo mi punto de referencia hacia mi origen en la Plaza Independencia, y viajo en línea recta hacia Lunes. Entonces digo, bueno, perfecto, si yo me voy hacia Lunes, bueno, al yo irme desplazando, moviéndome con velocidad y con aceleración hacia Lunes, todos los valores van a ser positivos, o sea que voy a ir con un movimiento acelerado y todos los valores van a ser positivos. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, voy hacia Lunes, tanto el vector velocidad, voy con un movimiento acelerado, tanto el incremento de velocidad como lo que es la aceleración son positivos, voy a ir aumentando la velocidad y los valores van a ser positivos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una persona, uno de ustedes, por ejemplo, viene en el mismo marco de referencia, viene de Lule para acá, o sea, hacia la plaza? Entonces viene, ¿qué pasa? Con respecto a lo que es el origen, si yo he tomado el desplazamiento, la dirección, toda la dirección de los vectores va a ser positivo desde la plaza hacia Lule. Entonces, si ustedes vienen de Lule hacia la plaza, ¿qué pasa? Se vienen moviendo con la velocidad de ustedes va a ser negativa porque si vienen, el vector velocidad va a tener una dirección opuesta al que yo, al sentido que yo considero como positivo en el marco de referencia. Pero si ustedes se vienen moviendo de Lule, arrancan con una velocidad inicial y vienen acelerando, a medida que se van acercando a la plaza, la velocidad de ustedes va a ir aumentando, porque ¿qué pasa? Tanto el vector velocidad, que si viene negativo, el vector aceleración va a tener una dirección también negativa, porque viene en sentido contrario al que yo considero positivo, y el movimiento de ustedes también va a ser acelerado. Pero ¿qué pasa? Respecto al marco de referencia, la representación gráfica del movimiento mío, digamos, de que yo voy desde Lule de lo que sea de la plaza hacia Lule, sería este, por ejemplo. Y en el caso de ustedes sería este, o sea, porque viene en el sentido contrario, ¿está? Pero el movimiento, fíjense que va a ser acelerado, ¿por qué? Porque si viene negativo, hay siempre que coincidan, o sea, siempre que coincida lo que es el vector velocidad con el vector aceleración, el movimiento va a ser acelerado, o sea, va a haber un aumento de velocidad cuando coincidan los dos. Cuando se opongan, cuando el vector aceleración se oponga al vector velocidad, el movimiento va a ser desacelerado. Ustedes imagínense, en el caso, por ejemplo, de ustedes, si uno de ustedes viene de Lule hacia la plaza, y ustedes arrancan, por ejemplo, con una velocidad inicial, que es una velocidad inicial, y el vector aceleración, por ejemplo, fuera opuesto, o sea, el vector velocidad es negativo porque tiene sentido contrario que yo tomo como positivo en el marco de referencia. Si ustedes, por ejemplo, vienen frenando, el vector aceleración va a ser positivo porque va a tener la dirección hacia la dirección que yo considero positiva del eje de referencia. Entonces, ahí van a tener velocidad negativa y aceleración positiva y, lógicamente, el resultado va a ser una disminución de velocidad. O sea, a medida que ustedes vayan acercando de Lule hacia la plaza, la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Ah? Igual en el caso que yo me voy de la plaza hacia Lule, arranco con la velocidad inicial y la velocidad va a ser positiva porque voy justamente en la dirección, el vector de velocidad tiene la dirección del eje que yo tomo, del marco de referencia que yo he tomado como positiva, y si yo tengo una aceleración opuesta, o sea, voy frenando, el vector aceleración va a ser negativo y lógicamente eso me va a originar que a medida que yo me vaya acercando al Lule, la velocidad vaya disminuyendo. ¿No? ¿Alguna pregunta, algo que les haya quedado duda, algo de que no hayan entendido de esto? Por mi parte no, profe. Bien.
Bueno, cualquiera que tenga duda, pregúntele, podemos ver algunos ejemplos de la... Y también acá, o sea, fíjense, ya tenemos la primera expresión para movimiento justamente requerido uniforme variado. Donde tenemos justamente la expresión que me permite calcular a partir de la aceleración, el tiempo y de la velocidad, podemos calcular cuánto es la velocidad final del cuerpo. La velocidad final igual a la velocidad inicial más lo que es la aceleración por el tiempo. Ahí, como yo les decía, ustedes ven que de los parámetros que nosotros tenemos, que es posición final, posición inicial, no aparece. ¿Tá? Y en todas las expresiones que ustedes ven, van a ver que tenemos 4 expresiones, no aparecen todos los términos. ¿Tá? O no hay un término que relacione todas, digamos, las magnitudes. Siempre están faltando algunas. Acá, por ejemplo, para el caso, por ejemplo, de aceleración constante, y este es válido únicamente cuando la aceleración es constante, que es el caso del curso cuando la aceleración es constante, justamente el valor de la velocidad media, fíjense en la velocidad media, va a estar dado por lo que es la semisuma de las velocidades, o sea, de la velocidad inicial y de la velocidad final. ¿Esto por qué? Porque si nosotros representamos en el movimiento justamente, el grafiquito que tenemos aquí con el movimiento acelerado, si nosotros, por ejemplo, representamos acá, ¿qué pasa? La velocidad media, el concepto sería, es como vendría a ser la velocidad promedio, o sea, la velocidad que yo tengo es la velocidad promedio, o sea que en ese delta de t es como si yo hubiera viajado con una velocidad constante. ¿Tá? Si ustedes se fijan en lo que es esto sería la representación, y esto es lo que tenemos acá, la representación de la velocidad, cómo varía aumentando la velocidad en función del tiempo cuando el movimiento es acelerado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros trazamos una recta justamente que divida la mitad, lo que es la parte esta, lo que es la trayectoria, fíjense, trazamos esta recta, acá, este triángulo es igual a lo que tenemos acá. O sea, si yo saco este triángulo, lo pongo acá, acá voy a tener justamente el área que yo tengo abajo de la curva exactamente la misma, considerando lo que es la velocidad media, ¿estamos? O sea que cuando el movimiento tiene aceleración constante, la velocidad media, digamos, de lo que es ese cuerpo que se está moviendo, va a estar dado por lo que es la semisuma de las velocidades. O sea, la suma de la velocidad final más la inicial dividido 2, me daría justamente lo que es la velocidad media que ha tenido justamente, es como la velocidad media vendría a ser la velocidad promedio que yo he utilizado para realizar justamente, para desplazarme. ¿Tá? El concepto que ustedes ven, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la carrera, por ejemplo, en la carrera, por ejemplo, de motos, de autos, de bicicletas, a pie, lo que ustedes quieran, ustedes ven que, por ejemplo, cuando un vehículo, un cuerpo, digamos, supongamos un auto de carrera, está dando vuelta a lo que es un circuito, ¿qué pasa? Siempre hablamos de lo que sería ustedes ven, digamos, que lo que es el circuito tiene curva, tiene parte recta, o sea, vemos de que el vehículo permanentemente tiene movimientos acelerados y desacelerados. ¿Por qué? Porque hay momentos que la aceleración es positiva, la aceleración es negativa, o sea que la velocidad va variando, ya sea, digamos, que el piloto que va manejando vaya acelerando, o sea, cuando acelera, cuando pisa el acelerador, la aceleración va a ser positiva, va a aumentar la velocidad, cuando llega a una zona de curva, digamos, ¿qué hace? Pisa el freno, entonces, ¿qué pasa? La velocidad empieza a disminuir, porque lógicamente el vector de aceleración va a ser opuesto al de la velocidad, empieza a bajar la velocidad, después, o sea que recorre todo lo que es el circuito, y fíjense que el concepto de velocidad media, en ese caso, suponiendo que la aceleración se llama la aceleración sea constante, ¿qué va a ocurrir directamente? Ya hablamos de lo que es la velocidad promedio, que es la velocidad, digamos, que en el tiempo ese, cuál ha sido la velocidad que más o menos promedio que él ha mantenido, digamos, para hacer todo lo que sería ese recorrido, ¿no? O sea que para el caso, por ejemplo, de aceleración constante, acuérdense que la velocidad media únicamente cuando la aceleración es constante. En este caso, que el caso nuestro del cursado, la podemos usar tranquilamente lo que es la expresión. O sea que si yo lo movimiento con la aceleración constante, quiero calcular la velocidad media va a estar dado por la semisuma de las velocidades, de la velocidad final más la velocidad inicial dividido en 2. Esa es lo que es la media aritmética. Bien. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Bueno, acá, de esta expresión que tenemos acá, que acabamos de establecer, que la velocidad media, que es la semisuma de las velocidades,
Y la velocidad media, lo que, por expresión, vemos que era lo que era la variación de lo que es el desplazamiento en función del tiempo. Entonces, partiendo de acá y utilizando lo que es esta igualdad, hacemos pasaje de término, pasamos para el otro lado, o sea, lo que es el desplazamiento, la variación del desplazamiento la está dando en función de esto, pasando delta de t para el otro mismo. Hacemos pasaje de término, y acá en esta expresión, sustituyendo justamente lo que es velocidad final, por lo que hemos visto recién para movimiento acelerado, que la velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, tenemos esta expresión, o sea, hemos desplazado velocidad final por esta expresión. Desarrollando justamente todo lo que tenemos acá entre paréntesis, multiplicando por delta de t, llegamos justamente a tener esta expresión, en donde fíjense que el desplazamiento, la variación del desplazamiento va a estar dado en función de la velocidad inicial por el delta de t, más un medio de la aceleración por el delta de t al cuadrado. Como delta de x, y es el delta de x aquí igual, x posición final menos posición inicial, podemos llegar sería lo que sería esta expresión, la que tenemos acá, donde como delta de x igual a x menos x0 va a ser igual a la velocidad inicial, en el caso, por ejemplo, que el tiempo t0 sea 0, me quedaría que el posición final menos posición inicial igual a lo que sería la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá, fíjense, de acá, bueno, si yo quiero conocer justamente lo que es la posición final, pasando el x0 para el otro lado, me quedaría que la posición final va a ser igual a lo que sería la posición inicial, más lo que es la velocidad inicial por el tiempo, más el medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ustedes fíjense que acá nosotros tenemos esta expresión que me relaciona lo que es posición final, posición inicial, velocidad inicial por el tiempo, tenemos lo que es la aceleración, pero acá en principio, fíjense que acá una de las expresiones, una de las magnitudes que no tenemos, lo que es la velocidad final, no aparece acá. O sea, esta expresión me relaciona también para el movimiento acelerado lo que vendría a ser el desplazamiento, lo que es con la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. No tenemos la velocidad final en esta expresión. Bien. Y acá fíjense, haciendo lo que es el marco de referencia, acá qué pasa. Acá, si nosotros, por ejemplo, hacemos nuestro marco de referencia, en el punto, cuando se encuentra justamente en el punto cuando arranca el movimiento, con respecto a lo que es el origen, se encuentra en la posición P0, el cuerpo tiene la velocidad de 0, si la aceleración es positiva, pasado un tiempo t, ¿qué va a pasar? El cuerpo se va a encontrar en esta posición y ¿qué pasa? Como consecuencia de la aceleración, su velocidad aumentó, va a aumentar. Va a ir aumentando a medida que vaya aumentando el tiempo, va a ir recorriendo mayores distancias a medida que va aumentando el tiempo. Ahora bien, si nosotros ahora representamos lo que vendría a ser la representación gráfica de lo que sería la aceleración, lo que es la velocidad y lo que es el desplazamiento, vamos a tener, fíjense, en este caso, la aceleración, ¿cómo es? La aceleración es constante. ¿Qué significa que es constante? Que en o sea, que no varía en el tiempo. O sea, siempre tiene el mismo valor. En cualquier tiempo que nosotros podamos ir a hacer, va a ser siempre la aceleración va a ser la misma. O sea, que en principio, la aceleración acá, fíjense, tiene un valor constante. Va pasando el tiempo, pero la aceleración no cambió su valor. En el caso de la velocidad, ¿qué pasa? Fíjense, acá la velocidad, lo que vimos recién, o sea, acuérdense, velocidad final, aquí es igual a la velocidad inicial, más lo que sería la aceleración por el tiempo, que es la expresión matemática de una recta. Hacer una expresión, teníamos justamente lo que era la representación de esto, lo que era el representativo de cómo varía la velocidad en función del tiempo, que es la expresión de una recta. Ahora, en el caso del espacio, del desplazamiento, fíjense, volviendo a la expresión acá, el desplazamiento está en función del tiempo al cuadrado. Esto justamente, si está en función del tiempo al cuadrado, esto es justamente, un movimiento, el desplazamiento va a tener la forma de una parábola.
va a ser de tipo parabólico, o sea que va a ser el desplazamiento de una parábola. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo t va aumentando, y ese está elevado al tiempo al cuadrado, al valor de t al cuadrado. Por lo tanto, acá la representación de x en función de t va a ser una parábola. ¿Está? ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, acá, si yo quiero representar el espacio, el desplazamiento en función del tiempo, cuando el cuerpo, por ejemplo, en un tiempo t0, se va a encontrar justamente, con respecto a este, por ejemplo, se encuentra en el punto 0. Y después de un tiempo t se va a encontrar acá y va a aumentar el espacio y lo que será el desplazamiento, pero siguiendo justamente, de acuerdo a lo que dice esta expresión, en forma cuadrática. Por lo tanto, ¿qué pasa? Fíjense en esto sería una parábola en donde el desplazamiento es de forma parabólica. O sea, a medida que va aumentando el tiempo, va aumentando justamente lo que es el desplazamiento. ¿Tá? Acá al principio es poco lo que se desplaza, pero a medida que va aumentando el tiempo, el desplazamiento va siendo mayor porque va aumentando también la velocidad. ¿Tá? Bien. Pregunto, ¿le queda claro lo que es la representación de lo que sería la aceleración, el desplazamiento, lo que es la velocidad? Profe, disculpe, ¿qué ¿Ah? P lo de arriba, lo que dice arriba? ¿Qué significa P? ¿Cómo, perdón? No Un poquito arriba, sí. En la línea que estaba mostrando recién, decía P o algo así. ¿Acá? P0, sí, ¿qué significa? Esa es la posición P0 y posición P. ¿Ya? Bien, bien. Pasa por un punto P0, ¿ve? La posición, y este sería pasado un tiempo para estar acá. Y un poco, fíjense, ya que preguntado, fíjense, nosotros hablamos siempre, cuando hablamos de velocidad media, hablamos de velocidad promedio, pero es un concepto que nosotros hemos visto, que es justamente el de velocidad instantánea. La velocidad instantánea, fíjense, acá, si ustedes leen lo que dice acá, dice cuando una partícula pasa inicialmente por el punto P0, con una velocidad inicial de V0 que es distinta de 0. Eso que me está indicando ese valor V0 me indica, esto sería la velocidad instantánea, la velocidad que tiene el cuerpo, este cuerpo cuando pasó justamente por ahí, cuando pasó por esta posición tenía esta velocidad. Eso sería lo que es la velocidad instantánea. Y por otro lado, fíjense, cuando estamos acá, dice, cuando en un tiempo, pasado un determinado tiempo, llega justamente, va a estar en la posición, en el punto P, y la velocidad va a ser esta que tenemos acá, esta velocidad que tenemos acá es la velocidad instantánea cuando se encuentra en el punto P. ¿Tá? Por eso, cuando hablamos de velocidad instantánea, la velocidad que tiene justamente en ese instante. ¿Estamos? Y la velocidad media siempre es velocidad promedio, lo que sería, como el caso acá, estaría dado por la semisuma de las velocidades, o sea, velocidad final más velocidad inicial dividido 2, me daría la velocidad promedio, que sería una velocidad, es como que si de acá hasta acá se hubiera movido con una velocidad constante. ¿Ah? Es la velocidad promedio. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Les queda claro justamente el concepto de lo que es velocidad instantánea, velocidad media? ¿Estamos? O sea que un poco porque lo tengan claro. Por eso cuando hablamos de velocidad instantánea, la velocidad justo en ese instante. Y siempre ustedes van a ver, cuando veamos algún problema, van a ver justamente que habla siempre cuando se encuentra en tal posición, tiene tal velocidad, y cuando llega a otra posición, tiene otra velocidad. O bien, pues, donde tiene que calcular la velocidad cuando llegó a un determinado punto, y eso sería la velocidad que tiene justamente en ese instante cuando pasa por ese punto. ¿Ah? Un poco más o menos para que le quede claro lo que sea el concepto, lo que es velocidad media, velocidad instantánea también, ¿no? Bueno, ninguna duda con lo que es la parte de la gráfica de esto. No, profe. No, profe. Bien, bueno, vamos a ver si podemos, a ver qué es lo que sigue de acá. Bueno, fíjese, también nosotros, por ejemplo, hasta ahora, fíjese, hemos visto para lo que sería, bueno, para el movimiento rectilíneo uniforme ya le queda claro que nosotros tenemos una sola expresión en donde, lógicamente, la velocidad final, perdón, lo que es la posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, con velocidad constante sin la aceleración, es la única expresión que tenemos que relaciona lo que es la velocidad, el desplazamiento y el tiempo, porque no hay aceleración,
y es la única. O sea que siempre que tengamos movimiento rectilíneo vamos a usar esa expresión. Cuando tenemos movimiento uniforme variado, vamos a tener justamente primero la expresión que me vincula a lo que me permite calcular velocidad final igual a velocidad inicial más lo que es la aceleración por el tiempo. O sea que me permite calcular la velocidad final a partir de la velocidad inicial de la aceleración y del tiempo. Esa sería la primera que tenemos, la primera expresión que tenemos justamente para el movimiento variado, uniformemente variado. La otra expresión es justamente que la velocidad media es la semisuma de las velocidades, o sea, velocidad final más velocidad inicial sobre 2. La tercera, justamente donde veíamos lo que relacionaba lo que era la posición del cuerpo respecto a lo que sería la posición inicial, más lo que es la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración que está en función del tiempo al cuadrado, donde veíamos justamente que la posición final era igual a la posición inicial, más lo que es la velocidad inicial por el tiempo, más o menos lo que es la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ah? O sea que ahí tenemos tres expresiones y siempre acuérdense que, y vamos a ver justamente cuál es la última, en donde nosotros a partir de las expresiones que ya conocemos, en donde velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, por delta de t, de acá, nosotros por ejemplo, y tenemos con la expresión de que la posición final está dada igual a lo que es la velocidad inicial, la posición inicial más la velocidad inicial por el delta de t más un medio de la aceleración por delta de t al cuadrado. De acá, fíjense, si nosotros, y después tenemos, si de la primera, despejamos cuánto vale de t, tenemos esto, delta de t vale eso, y si esto justamente lo reemplazamos acá, ¿qué va a ocurrir? Pues llegamos a obtener lo que sería esta expresión. Acá fíjense, la otra expresión, que sería la cuarta, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces lo que es la aceleración, por lo que sería el desplazamiento. Posición final menos posición inicial. ¿Tá? Acá fíjense que también igual, acá fíjense que tenemos velocidad final, velocidad inicial, aceleración, posición final inicial, pero no tenemos el tiempo. ¿No? O sea, no aparece el parámetro tiempo. Entonces, ¿y por qué le menciono que es importante que tengan? Estas son las 4 expresiones que ustedes van a tener para resolver y para plantear y resolver los problemas, y que lógicamente ustedes van a poder elegir en función de los datos que ustedes tienen en el enunciado del problema, van a tener que elegir de las 4 esas cuál es la que ustedes tienen para poder calcular lo que ustedes necesitan. O sea, van a tener que ir resolviendo, buscando, les van a aparecer siempre incógnitas, en donde van a tener que determinar esa incógnita a partir justamente de las expresiones que tienen. Yo pongo para que les quede que ustedes piensen que en todas tenemos, de esas 4 expresiones, tenemos alguna de las magnitudes que no está. Pero siempre las 4 están interrelacionadas, pero ustedes fíjense que siempre está faltando alguna, o sea que no hay una sola expresión matemática que me relacione todas las magnitudes que tenemos nosotros, digamos, de lo que el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Tá? Y una cosa importante, fíjense que nosotros tenemos esta expresión, y acuérdense, acá hemos visto siempre que esta expresión vale cuando la aceleración, por ejemplo, es positiva. O sea, cuando el vector, acá por ejemplo ustedes ven que la velocidad final va a aumentar cuando la aceleración sea positiva, o sea, cuando los dos coincidan, o sea, que vamos a tener un movimiento acelerado. Cuando el movimiento acelerado, ¿qué significa? Que la aceleración, el vector aceleración tiene la misma dirección que el vector velocidad, por lo tanto, el cuerpo va a ir recorriendo espacios mayores, a medida que mayores distancias, a medida que va pasando el tiempo, en forma cuadrática, va aumentando lo que es el desplazamiento, va a ser la velocidad va a ir aumentando de forma lineal, la aceleración se va a mantener constante, y eso es de movimiento acelerado, pero cuando el movimiento es retardado, o sea, digamos, desacelerado, ¿qué va a ocurrir? Ahí cambia, al ser negativo, en todas las expresiones donde está la aceleración cambia. Entonces acá, por ejemplo, para el movimiento desacelerado quedará velocidad final igual a velocidad inicial menos 2 veces, menos 2 veces la aceleración, por lo que sería el delta de x, ¿eh? El desplazamiento. Igual en toda, acá igual, fíjense en esta expresión, acá aparecería, donde está la aceleración, cambia el signo. ¿Estamos? Cuando es desacelerado, cuando la aceleración es opuesta a lo que es el vector velocidad, aquí cambia el signo y acá sería menos. Igual en la anterior, como vimos en el caso del anterior que teníamos acá, esta, también igual cuando el movimiento es
desacelerado, acá cambia el signo. ¿Por qué? Porque la aceleración, al ser un vector, va a originar que cambie el signo. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe, ninguna duda. Antes que me olvide, ahí creo que el ingeniero Brito le puso un link para que por la asistencia, ¿no? Sí, profesor, Sí. ya estiró el link. Bien, perfecto. Sí, un poco para que no. Era hasta las 8:45 nomás. Sí, le pone ahí. Sí. Bueno, vamos a ver hacer algún tipo de planteo de problema. Bueno, vamos a ver, digamos, estos que son sencillos, y ustedes ya lo que es movimiento rectilíneo uniforme, en donde sí podemos hacer algunos, a ver si podemos, como para que saben lo que es cómo se resuelven lo que son cómo hacemos para resolver justamente lo que es cuando tenemos que cambiar magnitudes, cuando tenemos que igualar magnitudes, o no. ¿Ah? ¿Cómo, profe? Cuando tenemos que usar siempre TSM. Por ejemplo, en el problema que tenemos acá al principio, a ver, vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos cortar el problema de. Podemos, bueno, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme que pide calcular cuánto el desplazamiento que viaja a una velocidad media de 40 kilómetros durante 22 minutos. Ese, digamos, lo más, como veníamos, como dicen ustedes, el más pava que tenemos, digamos. Vamos a ver si. Bueno. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, ese problema? Fíjense, esto es poco lo que yo decía, lo más sencillo, digamos, que tenemos, digamos, de solución de problemas. Vamos a ver si podemos pegarle un poco. Fíjense, acá, bueno, por supuesto, lo importante de acá, esto es lo que acá es calcular el desplazamiento de un coche que viaja por una ruta rectilínea, una velocidad media de 40 kilómetros hacia el norte durante 22 minutos. Acá tiene la respuesta. Fíjense, ¿qué es lo que sería esto? Un movimiento rectilíneo. Me pide calcular, ya acá la única expresión que tenemos, siempre calcular el desplazamiento. Y nosotros, por ejemplo, tomamos, acuérdense siempre, para que no se olviden, siempre, a ver, acuérdense siempre de hacer, aunque te parezca tonto, siempre hacer lo que sería el bendito, poner la dirección que yo tomo como positiva. Entonces acá teníamos lo que sería, esto sería mi marco, acá arranca del origen, donde dice, ¿cuál es el desplazamiento de un coche que viaja por la ruta rectilínea a la velocidad media de 40 kilómetros hacia el norte? Entonces, bueno, perfecto. Vendría a ser que tenemos norte, sur, bueno, la verdad el norte sería hacia arriba acá, ¿está? Si usamos los puntos cardinales, tenemos norte, sur, tenemos este y oeste, ¿verdad? Bueno, esto en realidad sería para allá, pero bueno, fíjese, acá es como que el móvil se va moviendo para acá, o sea, se va moviendo en la trayectoria rectilínea. Pero yo tomo como positivo, o sea, en el punto cero, ese es mi punto de referencia, que esto sería hacia arriba, en realidad no así, que sería para acá, se mueve hacia el norte, el movimiento rectilíneo.
me dice que la velocidad media de 40, o sea, me da como dato la velocidad media y me da el tiempo. La única expresión que yo tengo en movimiento rectilíneo, acá no hay aceleración, entonces la velocidad media aquí igual. Después, cuando ponemos velocidad media, vector, es delta de x, o sea, delta de x vector dividido delta de t. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Delta de x es justamente lo que sería posición final menos posición inicial, también vector, dividido lo que sería delta de t. ¿Y cuánto vale si yo, por ejemplo, tomo este de marco de referencia? ¿Cuánto va a valer el valor de x? Acá voy a tener, tengo lo que es la velocidad media. Yo quiero calcular cuánto vale el desplazamiento. Si acá, poniendo justamente completa la predicción, sería posición final menos lo que sería posición inicial, dividido lo que sería tiempo final menos tiempo inicial. Y acá, a mí me interesa, acá por ejemplo, el tiempo inicial lo tomamos como 0, el x0, posición inicial vale 0. Entonces me queda que la velocidad media va a ser igual a cuánto va a ser posición final dividido lo que es el tiempo final. Entonces de acá, yo haciendo pasaje de términos, obtenemos lo que es el valor de lo que sería la posición final, o sea, cuánto va a ser el desplazamiento, ¿está? En realidad, bueno, si el desplazamiento va a ser lo que sería delta de x acá, y esto sería delta de x, acá no hacemos, sino que ponemos, reemplazamos acá lo que esto sería delta de x. Justamente lo que pide calcular es cuánto es el desplazamiento. El vector va a ser igual a lo que sería la velocidad media por el tiempo final, ¿no? O sea, el tiempo que le llevó a hacer lo que hacer todo lo que es recorrido. Y acá tenemos justamente delta de x, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a la velocidad final. La velocidad me dice que es de 40 kilómetros sobre hora. Y acá estamos con un tema, fíjense que me habla de 22 minutos. Entonces va a ser el delta de x, la velocidad por el tiempo. Pero ¿qué pasa? Por el tiempo, y yo tengo acá 22 minutos, o sea, por 22 minutos. Y yo acá mi resultado, el delta de x me tiene que dar en kilómetros. Me da tantos kilómetros que me tendría que dar este valor, que está bien. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un poco lo que decía cuando en la resolución de lo que son las ecuaciones. Por ejemplo, yo tengo que tratar de igualar lo que son lo que es hora y minuto. ¿Cómo igualamos esto? Hora y minuto. ¿Cómo hacemos? Yo puedo transformar o pasar hora a minuto o minuto a hora, ¿tá? Para que yo esto lo pueda simplificar. Así como está, yo lo puedo simplificar el minuto con hora. Entonces, ¿qué hacemos? Una de las técnicas, ¿cuál es? Por ejemplo, supongamos, yo transformo hora a minuto. Entonces, si yo acá a esto lo multiplico, si yo a este valor, cualquier magnitud que yo multiplique por 1, no le altero el valor numérico, ¿estamos? No altero, si cualquier magnitud que yo lo multiplico por 1 me da el mismo valor de la magnitud. Entonces yo lo que hago es multiplicar por algo aquí que me dé el valor 1. Entonces yo acá, entonces ¿qué pongo acá? Pongo acá arriba hora, una hora. Y acá abajo, digamos lo que una hora, pongo a cuántos minutos equivale una hora. Acá abajo, ¿cuánto va a tener? Son 60 minutos. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? 60 Sí. minutos es lo mismo que una hora. O sea que si yo hago el cociente de esto, el valor es 1. Porque esto es lo mismo que esto. ¿Estamos? ¿Para qué hacemos esto? Para poder eliminar lo que son las, poder simplificar, digamos, lo que es esto y poder llegar a tener únicamente el valor de kilómetros. Entonces, yo acá ya puedo simplifico minuto con minuto, hora con hora, y saco el valor donde si hacemos, haciendo esto me debería dar ese valor. Eso lo pueden verificar ustedes si quieren, me debería dar el valor de ese de 14,66 kilómetros. ¿Está? Sí, O sea, un poco les cuento el ejemplo para que vean cómo yo no puedo trabajar con unidades que son diferentes. También podría haber hecho al revés, es decir, yo acá, en vez de haber esto así, hubiera podido hacer lo mismo,
pero poniendo al revés, bueno, pongo minutos, bien puedo reemplazar al revés y puedo poner, hacerlo al revés, pero la idea es justamente siempre poder eliminar tanto lo que hora como minuto, hacerlo justamente de esta manera para sacar, para poder eliminar justamente lo que son estas expresiones. ¿Ah? Bien, de esa manera llegamos a lo que es el resultado, fíjense. ¿Está? Un poco le cuento el ejemplo para que vean, digamos, cómo tenemos que trabajar siempre con las mismas unidades, si no esto yo no puedo simplificar minuto con hora, o bien puedo poner equivalencia, que sería lo mismo que acá, ¿estamos? Bien, podría haber reemplazado incluso acá directamente hora por 60 minutos y reemplazarlo, pero siempre acuérdense, cuando tengan que hacerlo, acuérdense de aplicar esta técnica para hacer la reducción de una unidad a otra, para que pues, yo tengo que obtener el desplazamiento, si no, no puedo llegar a poder obtener un resultado donde no tenga una unidad homogénea. ¿Está? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, si veamos, por ejemplo, a ver, podemos ver algunos de acá. Veamos por ejemplo, el cuarto. Vamos a ver. Los otros lo pueden, si quieren, bueno, ustedes van a tener, ya deben tener algún práctico, no sé si Veamos a ver si podemos hacer esto. Fíjese, acá nos dice que hay una mujer que conduce un automóvil, conduce del lugar A hasta el B en un camino recto y hace todo un tramo recto. Por lo tanto, justamente vamos a ver cómo sería el cálculo de que el movimiento de la caseta. Acá dice que va de un lugar A hasta el lugar B. Acuérdense siempre, les vuelvo a reiterar, acuérdense siempre hacer el grafiquito. Entonces, veamos si lo hacemos el grafiquito. Ponemos justamente lo que es la dirección, decimos van un tramo recto, si viene para acá. Entonces, y después vemos, decimos, bueno, perfecto, esto sería el punto A, o sea, va del lugar A, va hasta el lugar B, ¿estamos? Va de A hasta B. O sea que se va a ir moviendo y todo lo que tengamos como vector para acá va a ser positivo. ¿Estamos? Dice, durante los primeros 75 minutos, conduce con la rapidez media de 90 kilómetros por hora de rapidez, o sea que estamos hablando de algo que no es vector. O sea, en 75 minutos conduce a una rapidez media de 90 kilómetros por hora para, o sea, fíjese que acá, en el primer movimiento, o sea, le llamamos si quiere, en el primer movimiento, en el movimiento 1, va con una rapidez media de 90 kilómetros por hora. Y lógicamente, como consecuencia de esa rapidez media que tiene, en el tiempo dice que son igual a 75 minutos. Lógicamente acá, porque acá al final me está pidiendo es calcular la velocidad media, digamos, ahí ve, ¿estamos? O sea que me da el tiempo y lógicamente acá la mujer esta se va a desplazar en el tiempo se va a desplazar, le llamemos, va a ver lo que es la distancia X1, o sea, va a recorrer esta distancia X1, o sea, va a pasar de A hasta acá, digamos, y le llamemos punto C, o sea, y de A hasta C, en ese tiempo de 75 minutos, se va a encontrar ya el C, ¿ah?
siempre dirigido hacia B. Acá después dice, continúa, acá dice para entonces, o sea, en la posición 2, la velocidad es 0. Le dice para durante un tiempo igual a 15 minutos. O sea, quedó quieta. 15 minutos se quedó quieta. O sea que hay en ese punto el valor de X2, hay un X2 que va a ser igual a 0, porque no cambió la posición. Está parado, o sea, se detuvo. ¿Estamos? Se detuvo y después de 15 minutos retoma el viaje. Continúa su viaje conduciendo con la rapidez, o sea, en el tramo 3, con una rapidez de 75, una rapidez de 75 kilómetros por hora durante un tiempo de 45 minutos. Después dice, a continuación conduce 105 kilómetros, o sea, en el tramo 4, conduce la distancia, ahí me da la distancia, fíjense, me dice que la distancia X vendría a ser el último punto. Ah, perdón, acá en el punto 3 pasaría, digamos, a ocupar lo que sería, estaría, digamos, acá estaría la posición C, cuando el punto 2 sigue en C, o sea, acá fíjense, acá ha pasado de A, en el punto 1 pasó de A hacia C, en el punto 2 que se quedó quieto sigue quedando en C, y acá, digamos, cuando arranca de vuelta con esta velocidad, el tiempo T va a pasar a lo que sería la posición D, ¿no? O sea que acá ya recorre la distancia X2, y después dice, continúa, conduce, conduce a 100, perdón, no me da el desplazamiento, sino me da lo que sería la velocidad, la rapidez media. Me dice que la velocidad en el tramo ese va a ser igual a 105 kilómetros sobre hora durante un tiempo de 2,25 horas. ¿Tá? Y llega justamente, o sea que esto sería, él pasa justamente acá, ya llega a destino, y esto sería el valor de X3. ¿Tá? Bien. Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, ¿cuál va a ser justamente lo que es la velocidad media? La velocidad media es la velocidad promedio. O sea, velocidad media es la velocidad promedio, en donde yo voy a tener acá ¿qué es lo que es velocidad media? Fíjense. Velocidad media es igual a cuánto, sería delta de X sobre delta de T. ¿Estamos? Entonces, es delta de X sobre delta de T. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular de A hasta B cuánto vale cada uno de estos X, y después sumarlo y sacar en función del tiempo total que les llevó a hacer todo lo que es recorrido. ¿Por qué? Porque yo acá en este tiempo, por ejemplo, en el tramo acá, X1, ¿cómo sacamos X1? Justamente lo sacamos de acá. Va a ser, o sea, fíjense, en cada uno de estos vamos a tener, por ejemplo, X1 va a ser igual a delta de, perdón, lo que sería velocidad media, a la velocidad media por el delta de T. Entonces todo, yo acá voy a tener, esto va a ser 90 kilómetros sobre hora, multiplicado por el tiempo que son 75 minutos. Y acá, fíjense, el valor de la velocidad media nos da en kilómetros sobre hora, el resultado, entonces acá tenemos 90, esto sería para el primer tramo, o sea, para sacar lo que es X1, ¿tá? Nosotros lo que tenemos que llegar a hacer, acuérdense, en todo el tramo, la velocidad media de A hasta B va a ser, lo quiere calcular la velocidad media, entonces va a ser igual a lo que sería delta de X sobre delta de T, en donde el delta de X es X en total, la suma de
O sea, esto va a ser igual a lo que sería la suma de x1 más x2 más x3, o sea, x1 más x2 más x3, dividido en el tiempo total. El tiempo total va a ser la suma del tiempo T1, del tiempo T1, este tiempo T2, este tiempo T3, este tiempo T4, ¿ya? Eso va a ser justamente el valor de delta, el valor de T, del tiempo. Y debemos sacar la velocidad media. Acá, igual que en el caso anterior, yo tengo justamente que transformar lo que es minuto, yo tengo que sacar justamente lo que es el valor de X1, el kilómetro, entonces tengo que hacer lo mismo que hacíamos recién, en donde pongo una hora, dividido cuánto, en 60 minutos, y sacamos el valor de lo que es el valor de X1. Igual hacemos cuando, bueno, acá el desplazamiento vale 0 porque se quedó parado, se quedó quieta. Después tenemos acá igual, vamos a hacer la misma, planteamos la misma expresión. Acá el valor de X2 va a estar dado por lo que es la velocidad media, que sería esta, 75 kilómetros sobre hora por el tiempo, que serían los 45 minutos. Hacemos y sacamos el valor. Y después del punto 4, fíjense, me da la velocidad, me da el tiempo en hora, en donde ya, al ser en hora, ya fíjense, ahí en el punto 4, ya me queda igual, velocidad por tiempo, velocidad media, que 105 por los 2,25 me da el valor de lo que sería el valor de X3. Y después sumamos los valores de X1, o sea, la velocidad media, en el punto A0 va a ser igual a la velocidad media, que va a ser igual a lo que sería X1 más X2 más X3 dividido en el tiempo. Entonces el tiempo, fíjense, tenemos, por un lado tenemos el tiempo T1, el tiempo T2, donde fíjense que a pesar que no se ha movido, pero es un tiempo T2, más el tiempo T2, donde estuvo quieta, más lo que sería el tiempo T3, calculado desde acá, más el tiempo T4. Haciendo esto, nosotros tenemos que llegar al resultado que nos da acá, que es igual a 90 kilómetros sobre hora. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea que esto sería, fíjense que en cada tramo se ha movido con velocidades distintas. ¿Estamos? Fíjense que se ha movido acá con una velocidad, acá con otra, acá se ha movido con otra. Y este valor de 90 me indicaría el promedio, aparte de los momentos, fíjense que no se ha movido, está quieta. Y esto sería justamente como que si ella, la mujer esta, para hacer todo este recorrido, para pasar de A hasta B, lo hizo justamente con una velocidad constante y que le llevó ese tiempo. ¿Está? O sea, con una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora, ustedes dicen que acá en el primer tramo tenía 75, en el segundo estaba quieta, después tenía 75 y después lo hizo con 105 kilómetros. O sea que esto lo hizo mucho más rápido, acá más lento, pero esto, digamos, después estuvo quieta acá, o sea que no se movió. Y acá, o sea, como si se hubiera movido de A hasta B, lo hubiera hecho con una velocidad constante de A hasta B de 90 kilómetros por hora para hacer ese recorrido. ¿Estamos? ¿Alguna duda, algo que no hayan entendido? No, profe. No, profe, todo bien. Pero fíjense, siempre acuérdense que hablamos de un marco inercial, hagan el grafiquito, tómense unos minutos para hacer el dibujito, representen los valores para que no se olviden, porque después si no lo hacen, ¿qué pasa? Se van a confundir, se van a perder, y no cuesta nada. Pero voy metiendo el problema, y voy haciendo mi marco inercial, y voy viendo, digamos, lo que es acá en este tramo, fíjense cómo va para acá, habla de rapidez, donde rapidez es distancia, no desplazamiento, pero no es vector. En principio, justamente la forma de calcular lo mismo, digamos, lo que es rapidez y velocidad, una vectorial escalar, esta es la forma justamente como resolvemos esto. ¿Ah? Bueno, cerramos y volvemos bueno, fíjese, a ver, estábamos por acá. Esto se ha pegado acá, no se debería de pegar acá. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? El negocio de Perdón, ¿alguien tiene abierto el micrófono?
Perfecto. Oye, Gabriela Jimena, que no puso la asistencia, mandaré un mensajito al ingeniero Brito para que la registre. ¿Ah? Ahí en el grupo ponga que no pudo marcar la asistencia para que él le registre. ¿Mm? Bien, veamos si tenemos tiempo de hacer algún otro problemita. Ay, por favor, alguien tiene abierto el micrófono, se escucha el televisor, no sé qué hay prendido cerca. Facundo, el micrófono. Veamos, por ejemplo, el problemita 6, a ver si tenemos tiempo. Veamos, a ver. Sí, poco, ¿no? Los problemas que tienen acá no son del práctico, ¿no? Esto es más o menos para que algo parecido van a tener, pero estoy viendo algunos como para mostrarles como ejemplo. Fíjense, hey, por favor, el micrófono de alguien que está abierto el micrófono. Bueno, fíjense, acá dice, en un tramo recto de la carretera, un automóvil lleva una velocidad uniforme, o sea que va con velocidad constante, de 70 kilómetros por hora, y detrás de este, a 35 kilómetros de distancia, otro automóvil avanza con velocidad también constante de 110 kilómetros sobre hora. Y dicen, ¿cuánto tiempo alcanza este al primero, suponiendo que mantienen el movimiento rectilíneo uniforme, y además encontrar el resultado analíticamente de esa gráfica de posición-tiempo? O sea que nos está pidiendo, a ver, digamos, en qué tiempo nos va a encontrar. Entonces hacemos, siempre, acuérdense, hacemos lo que es el grafiquito, listo, arrancamos de acá, por favor, el micrófono. Facundo, lleva. Tenés abierto el micrófono. Lo escucho. Fíjense, ¿verdad? Acá tenemos lo que sería, este sería el valor, para acá tenemos lo que es X positivo, este sería X positivo para acá. Arrancamos del origen, este sería el valor del origen. ¿Qué pasa? Acá tenemos, me dice, un tramo recto, lleva una velocidad uniforme, de 70 kilómetros por hora. O sea, hay uno que está acá, este que lleva, ahí por favor el micrófono, y este en este que está acá, llamemos justamente lo que sería el vehículo B, el automóvil B. Por favor, el micrófono. Profe, que no tiene la opción de mutearlo. Profesor, creo que esta lo puedo mutear. A ver. Parece que no. No, es para tal vez ya enseguida lo mismo, creo. Agustín Monroy, ahí se para. Bueno, fíjense, acá tenemos, esto decíamos que era este que está acá, uno va, este por ejemplo, lleva una velocidad uniforme, este lleva una velocidad uniforme de 70 kilómetros sobre hora, y se encuentra de lo que sería mi marco de referencia del origen, se va a encontrar a 35 kilómetros, o sea, desde acá hasta acá, entonces tenemos esta distancia que es igual de 35 kilómetros. ¿Por qué? Y acá en el punto en el origen, ponemos justamente que está el móvil A, donde, ¿por qué? Porque te dicen que acá dice que lleva una velocidad uniforme de 70 kilómetros, y detrás de él, o sea, acá, a 35 kilómetros de distancia, viene el otro que lleva una velocidad justamente de 110
kilómetros sobre hora. ¿Está? Y bien, Gonzalo no sé qué está poniendo, escribiendo la pantalla. Bueno, fíjense acá, o sea, ¿cuál es el tema? Este se mueve para acá con esa velocidad y este otro se está moviendo con esta velocidad. O sea, lógicamente la pregunta dice, los dos van con movimientos rectilíneos uniformes, determinar, dice, en cuánto tiempo alcanza este al primero, o sea, cuánto tiempo le lleva a este alcanzarlo al primero, suponiendo que mantiene el movimiento rectilíneo. Otro, fíjense en esto, es importante que lo vean, porque siempre van a tener algunos problemas de lo que se llama esto de alcance, del cuerpo que se mueve, digamos, a distintas velocidades, también lo que son los problemas de encuentro, cuando dos vehículos se mueven en distintas direcciones. Después vamos a ver, digamos, la clase que viene, si podemos ver algunos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, estos dos se van moviendo para acá, en este tramo recto para acá. ¿Y dónde se van a encontrar? En principio, se van a encontrar a una distancia X, en un punto digamos, en la posición X final, digamos, y en un tiempo también final. ¿Por qué? Porque fíjense, para llegar a este punto, en este punto va a ser el tiempo, le podemos llamar el tiempo de encuentro, si quieren. Para que ustedes lo tengan ahí, este sería el tiempo en el cual, y esto sería ¿por qué? Porque fíjense que si viene tan desplazado 35 kilómetros, por ejemplo, en el mismo tiempo va a recorrer justamente esta distancia, que le llamemos X, este le llamemos X0, acá va a tener, no X0, sino, siempre ponen la diferencia inicial, delta de X quiere, para que no lo confundamos. Esto sería justamente el delta de X que lo separa uno del otro acá. Cuando arrancaríamos todo el problema. En principio, fíjense, va a recorrer justamente esta distancia hasta acá. O sea, la distancia que recorre, que justamente sería la distancia, vendría a ser, le podríamos llamar lo que sería la X que recorre el móvil B, y esta justamente va a ser la distancia que recorre el móvil A. Pero ¿qué pasa? En el mismo tiempo, en el mismo tiempo T, ambos, va a recorrer esta distancia, y este va a recorrer esa distancia, pero siempre con respecto al origen, el tiempo que les lleva a los dos llegar a este punto va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo va a recorrer esta distancia y este otro va a recorrer esta distancia y lo va a alcanzar. Respecto al origen, se van a encontrar en este punto, que justamente va a ser el punto en donde, cuando ambos se encuentren en esa posición, se van a encontrar. O sea, ya lo va a alcanzar. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos acá? Aquí planteamos justamente lo que son las expresiones de cada uno. ¿Está? Fíjense, acá, nosotros como movimiento rectilíneo, para el caso, por ejemplo, de lo que sería el móvil A, para el caso, por ejemplo, para el caso del A, ¿cuánto vale justamente el valor de XA? El valor de XA va a ser igual a cuánto, lo que sería la velocidad A por el tiempo de encuentro. Y en el caso del cuerpo B, del autito B, ¿cuánto vale justamente lo que es el XB? ¿Cuánto vale el XB? Fíjense, el XB, que va a ser igual a ¿qué? El XB es igual a ¿qué? A lo que sería al XA menos los 35 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, XB, que es igual a XA menos los 35 kilómetros, me da XA menos este valor, me da XB. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A lo que sería la velocidad justamente de B, multiplicado por el tiempo de encuentro. ¿Estamos? O sea, tenemos la expresión
Ahí alguien está escribiendo en la pantalla, por favor. Tenemos esta expresión, la 1 y la expresión 2. Acá, fíjense lo que hacemos, es reemplazamos justamente el tiempo t es el mismo para los dos y el espacio también es exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos? En esta expresión, yo reemplazo XA lo reemplazo acá. ¿Estamos? O sea, lo que tenemos acá me va a quedar, reemplazamos XA, ¿en dónde me va a quedar? Directamente XA, y esto es igual, pues vamos para acá, va a ser BA, la velocidad A por el tiempo de encuentro, menos los 35 kilómetros, igual a la velocidad B por el tiempo de encuentro. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Hemos reemplazado del movimiento de los dos, y de acá, fíjense, ya podemos obtener justamente cuánto vale el valor justamente de lo que el tiempo t. Aquí esto me va a quedar, pasando esto para un lado, me queda justamente BA por el tiempo t menos la velocidad b por el tiempo t igual a 35 kilómetros. ¿Estamos? ¿Cuánto vale esto? Fíjense en BA, ¿cuánto vale? Reemplazándolo me quedaría 110 kilómetros sobre hora multiplicado por el tiempo t. Perdón, acá lo podemos sacar directamente, lo sacamos como factor común, sacamos como factor común t. Y mira, 110 kilómetros, que sería el valor de la velocidad. Lo que hemos hecho justamente acá es, hacemos t multiplicado por BA menos la velocidad b del cuerpo B igual a, el vehículo B igual a 35 kilómetros. Y acá, fíjense, eso A es 110 menos lo que sería el de B, que es el de 70 kilómetros sobre hora. Y esto me daría igual a 35 kilómetros. Esto resolviendo me quedaría ¿cuánto? Me quedaría que multiplicado por ¿cuánto? 110 menos 70 es 40. ¿Así es? 40 Sí, profe. kilómetros sobre hora igual a 35 kilómetros. Y acá sacamos cuánto vale el valor del tiempo t, donde el tiempo, perdón, vamos a tratar de, porque después tenemos que hacer la grafiquita de nuevo, no ocupa tanto lugar. Y acá tenemos justamente el valor de t, que nos va a dar 35 kilómetros dividido 40 kilómetros sobre hora, que va a kilómetros como por kilómetro, me va a quedar igual a cuánto sería eso. No tenemos los resultados. A ver, los calculamos. 0,875. 0,875 875 Sí. horas. ¿Estamos? Fíjense que el tiempo de encuentro es ese. Si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, a qué distancia se encuentran, fíjense, si nosotros quisiéramos calcular a qué distancia se encuentran, pues, por ejemplo, puedo calcular, es el tiempo. Y si quisiera saber con respecto a algo cuánto vale, a qué distancia, por ejemplo, se encuentra, en qué punto respecto al origen, puedo calcular cuánto vale XA, que va a ser igual a, fíjense en cuánto vale XA. Si yo calculo acá, XA va a ser igual a cuánto, a la velocidad de A, que va a ser 110 kilómetros sobre hora, multiplicado por el tiempo de encuentro, que sería por 0,875 horas. ¿Cuánto me da eso? 110. 96,25. Bien, fíjate, me da 96,25 kilómetros. O sea que a esa distancia, o sea que XA es igual a 96,25 kilómetros, y el XB, yo te lo saco, que va a ser 35 kilómetros menos. ¿Cuánto sería? Sería 61,25, ¿no es cierto? 61,25 kilómetros, 61,
Esa sería la distancia, digamos, que el recorrido cada uno y se la ha encontrado acá. O sea, que respecto al punto este, a esa distancia se la ha encontrado. ¿Está? O sea, ese es el recorrido que ha hecho este, tomando este como punto de referencia hasta que se llegaron a encontrar al mismo tiempo. Ahora nos pide, dice, además de encontrar el resultado analíticamente, realiza los gráficos posición, tiempo de ambos móviles. Si yo tengo que representar gráficamente lo que sería vendría a ser lo que el desplazamiento en función del tiempo, fíjese, trazamos justamente lo que tenemos esto, por ejemplo, por un lado, esto sería por un lado, y después tenemos justamente, nos tiene que representar gráficamente lo que sería como sería el resultado de la obtención gráfica de esto. Fíjense, ahí nosotros tenemos lo que sería para un lado, posición tiempo, o sea que acá tenemos X, desplazamiento, y acá tenemos tiempo. Entonces, fíjense, veamos el caso, por ejemplo, del móvil B. O sea, el tiempo de encuentro acá, ¿cuánto ha sido? Hemos calculado, esto es 0,875 horas. ¿Estamos? Es el tiempo que se han encontrado. El móvil app, digamos, el móvil app, que es más fácil, digamos, fíjense, en la posición de encuentro, el punto de encuentro, ¿cuánto ha sido respecto a esto? Sería 0,96,25 kilómetros, que es justamente el punto de encuentro. Entonces, en principio, fíjense dónde se han encontrado. Si yo busco el punto de encuentro, este sería el punto de encuentro. ¿Estamos? Entonces, fíjense en el primero, por ejemplo, el móvil A, arranca desde el origen, justamente, fíjense, arranca desde el origen, desde acá, y recorre justamente en ese tiempo, en el tiempo de 0,85, ha recorrido los 96,25 kilómetros. Entonces, lo pongamos con el color, si quieren, lo pongamos con rojo. O sea que el desplazamiento justamente de aquí desde acá, es como ir variando la línea recta de acá hasta acá. Esto sería justamente para el caso del A. ¿Estamos? Esto sería el del A. Vamos a borrar esto que está acá. Esto, fíjense, sería justamente lo que, cómo ha ido la representación gráfica de lo que sería el desplazamiento en función del tiempo. O sea, ha pasado desde cero, arrancó desde el origen, con la velocidad que tenía, ha recorrido esa distancia, y en el tiempo ese de 0,8 llegó justamente a la posición de encuentro, a los 96,25 kilómetros se encontraron. Y veamos cómo el B. En el caso del B, y lo hagamos con verde si quieren. Fíjense, en el caso del B, ¿de dónde arranca? Fíjense, arranca, cuando este está acá, arranca, digamos, a los 35 kilómetros, ya arranca desde acá, y de acá, esto sería justamente lo que es el desplazamiento del B. ¿Por qué? Porque él arranca con una velocidad menor, arranca justamente esto sería con 35 kilómetros de diferencia respecto al otro, arranca, esto sería lo que le ordena al origen. Fíjense, arranca con respecto al marco de referencia, arrancó. En el momento que arranca de acá, otro arrancó ya, digamos, de los 35 kilómetros para acá con una velocidad menor, y lógicamente ambos se van a encontrar acá. ¿Estamos? ¿No entienden, digamos, lo que es la parte gráfica de esto? Lo que acabo de representar. ¿Alguien le quedó con duda algo?
Más o menos, profe, no me ubico bien cómo es para representarlo con la gráfica. ¿Me podría volver a explicar, por favor? Mira, en el caso, por ejemplo, vos fíjate, el vehículo A arranca, este es mi marco de referencia, este cero es el mismo cero que vos tienes acá. Está representando justamente lo que es desplazamiento en función del tiempo. Hemos calculado que el tiempo de encuentro, que sería acá en este punto, en el punto de encuentro, hemos determinado este tiempo, o sea, en 0,875 horas, se encuentran, ahora, se van a encontrar a esta distancia de aquí a que es del 96,25 respecto del origen a 96,75. O sea, el punto de encuentro, alguien, no sé quién está escribiendo en la pantalla, por favor, borre. El punto de encuentro está justamente a 96,25 kilómetros y a una distancia con un tiempo de 0,875 horas. ¿Tá? Se encuentra acá. Entonces, fíjense, el primero, el A, ¿qué hace? Empieza a recorre esta distancia, recorre esta distancia en ese tiempo que sería el valor de XA, o sea que arrancó desde acá, el A, arrancó desde acá, desde el origen, y ha recorrido esta distancia, 96,25, en ese tiempo. ¿Estamos? Esto sería para el A. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. En el caso del B, el B no arranca desde el origen, sino que arranca, está a 35 kilómetros del origen, o sea que acá, cuando empieza el movimiento, no está acá, sino que ya arranca desde acá. ¿Estamos? Arrancó desde acá. Cuando Sí. el A arrancó desde aquí, el otro arrancó desde acá. Entonces este arrancó desde acá. ¿Está? Bien. Y lógicamente, la distancia que he recorrido, en el caso del B, va a ser esta distancia que es la que hemos calculado, que sería 96,25 menos 35, que sería justamente 61,25 la distancia que recorre el B, hasta que, lógicamente, recorre esa distancia en el mismo tiempo, recorre 60 y pico para llegar al mismo punto de encuentro. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perdón, tiene que estar molestando, haciendo gráficos y tonteando, haciendo dibujos en la pantalla. Por favor, le pido que sean más discretos, más respetuosos. ¿Ah? Y si no tienen interés, no les interesa, por favor salgan de la clase. ¿Estamos? Pero que me interesa que quieran lo que tienen ganas de aprender, de estudiar. Y no me molesta que me pregunten 30 veces lo mismo, pero sí me molesta que estén jugando y haciendo cosas que no corresponden. Bueno, fíjese, no sé quién es, pues no lo puedo detectar, pero está lleno de gráficos rayados toda la pantalla. Lo cual disculpe, ¿a usted no le da la opción de borrar a las anotaciones o los dibujos? No sé si puedo, pero no lo deberían hacer, porque digamos, si no tiene ganas de estar, retírese de la clase, a mí no me molesta, pero sí me interesa que si quieren o que tienen ganas de aprender y de estudiar, pues después con esto van a tener que hacerlo práctico, después van a tener que rendir y después empezamos con los problemas. Entonces, que bueno, problemas para ustedes, no para mí, pero sí me molesta, digamos, que no pongan seriedad. ¿Estamos? Bueno, siguiendo con esto, fíjense, o sea, que llegamos a determinar eso, o sea, esa es la forma de la representación gráfica de lo que es de lo que sería justamente lo que es de plan, cómo se ha ido cambiando de posición el cuerpo B, hasta que lógicamente ha llegado en el mismo tiempo, llegamos al mismo valor, al mismo punto de encuentro, en el mismo tiempo. ¿Está? Bien. Vamos entonces, fíjense que acá, un poco lo que yo le decía, fíjense que la pendiente que tiene la recta, o sea, la pendiente, o sea, la inclinación que tiene respecto al eje acá, o sea, el ángulo que forma acá, digamos, lo que es la pendiente, ese es representativo de la velocidad, de la velocidad que tiene el cuerpo. Fíjense que el cuerpo, el vehículo A, tiene una pendiente mayor, ¿por qué? Porque la velocidad es mayor. Por ejemplo, el B, que tiene una velocidad menor, la pendiente que tiene la recta es menor, ¿por qué? Porque lógicamente la velocidad que tiene es menor. O sea, la pendiente de la recta es menor. ¿Estamos? Si la pendiente fuera cero, ¿qué indicaría que está quieto? O sea, que no se mueve. ¿Estamos? Bien. Entonces, fíjense cómo la velocidad, justamente en esa expresión que teníamos, que era, a ver, la vamos a escribir por ahí, teníamos justamente
y nosotros veíamos que podíamos determinar lo que era la posición, x era igual a lo que sería x0 más lo que era la velocidad por el tiempo. ¿Tá? Fíjense en que en la pendiente que tiene este tramo, acá por ejemplo en el verde, en este que tiene el verde, que tiene x0, esto vendría a ser lo que sería x0, y esta parte justamente que tenemos acá es lo que sería a por t. Donde cuando mayor es la aceleración, acá por ejemplo este tiene x0 es 0, pero en el caso de A, fíjense en esto lo que es la aceleración por el tiempo. Entonces la aceleración es mayor, en el mismo tiempo por eso la pendiente es mayor. ¿Ah? Y esto un poco, fíjense en esto lo que yo les decía, que esto es la expresión de una recta, que es lo que ustedes ven, porque ustedes ven en matemáticas, por ejemplo, han visto justamente que la expresión de la recta es igual a I, igual a A, más B por X, ¿no es cierto? En donde ustedes le van dando valores a X, y esto qué es lo que es, si ustedes lo grafican a esto, ¿qué es lo que es? Es directamente lo que veíamos ahí, y esto es Y, y esto es X, esto me da justamente la recta así. En donde, ¿qué es lo que A? ¿Qué es lo que es la parte? Esto debería ser lo que es la ordenada al origen, y el B por X, el B es la pendiente que tiene la recta, donde para cada valor de X va a ir aumentando el valor de Y. ¿Está? Exactamente, ustedes acuérdense, en todas las expresiones que ustedes vean, nosotros, por ejemplo, hemos visto, en el caso del movimiento rectilíneo, está dado así de esta manera. Igual, por ejemplo, ya cuando veamos, y espero volver a retomar, cuando veamos la parte de lo que es aceleración, también es una ecuación de la recta, el movimiento rectilíneo diferente y variado, ya lo vamos a ver cuando veamos alguna ejemplo. Bueno, jóvenes, están haciendo la dieta, ya tienen clase con otra materia. Bueno, no sé, bueno, espero que les haya quedado claro. El miércoles que viene no tienen clase, creo que el censo es feriado. El censo, profe. Así que bueno, vamos a ver si la próxima clase del miércoles que viene al próximo, a ver si podemos hacer buscar algún otro problemita un poquito más complejo para que vayan viendo cómo se resuelve. ¿Ah? Sí. ¿Qué no? Después de feriado también el 25 de mayo, ¿o no? A ver, no me fijo. Creo que se lo pasaba. El 25 de mayo, la verdad que no me he fijado, pero bueno, vemos, si no, de todos modos, si es feriado no tenemos clase. ¿Ah? Bien, profe. Sí, bien, pero no me aparece acá en el almanaque del celular si es feriado o no. Bueno, bueno, quedamos así. Bueno, la próxima clase, cuando tengamos clase, vamos a ir viendo si podemos resolver algún otro problema un poquito más complejo para que vayan viendo cómo se hace. ¿Ah? Bueno, jóvenes, ¿ninguna duda? No, profesor, me unen todos, gracias. Bueno, perfecto. Al pelo, hasta luego. Que anden bien. No, profe, que tenga buen día. No, profe, que tenga buen día. Hasta luego, que anden bien. Vamos, profe. Adiós, profe.